es multicausal. Primero, creo que hay que ir un poco a lo que fue, a lo que fueron, hay que ir un poco hacia atrás, hay que ver lo que fueron los 15 años de gobierno del Frente Amplio, lo que fue la derrota electoral de 2019, que fue durísima y que se dio en condiciones en las que el Frente Amplio tuvo una gran responsabilidad. Y hay que ir también, obviamente, a lo que fueron estos 5 años de gobierno de la calle, los impactos de los ajustes, los impactos de la crisis, obviamente de la pandemia, de la sequía, varias crisis sucesivas, lo que fueron también los impactos de los casos de corrupción, que aunque parecía que podrían llegar a tener un efecto mucho mayor, toda esta trama en la torre ejecutiva, esta trama de corrupción muy cercana al núcleo duro del presidente, no sabemos todavía qué impacto tuvo o no, pero sí que es otro de los elementos. Y ahí también hay que ver el papel del Frente Amplio. El Frente hizo un proceso de autocrítica muy fuerte después de lo que fue la derrota de 2019, fue atrás de tratar de recuperar esa relación con las bases, con los movimientos sociales, recuperar su participación en la calle, reactivar viejas herramientas, una especie de, a mí me gusta llamarlo de revitalización de la herramienta, o sea, revitalizó una herramienta que siempre fue muy valiosa en el Uruguay, que tiene un peso político enorme y creo que el resultado de esta elección vuelve a demostrar los alcances de la fuerza política del Frente Amplio. Y eso creo que también es uno de los elementos que no se puede dejar fuera del análisis. Inclusive esa diferencia que se esperaba que fuera muy apretada termina siendo una vez más una diferencia no tan apretada y muestra una vez más que cuando el frente va hacia adelante, recupera su capacidad de movilización, es una fuerza política muy, muy, muy fuerte y creo que una vez más se vuelve a demostrar esto. Yamandu Orsi es una, digamos, uno de los nuevos liderazgos que aparecen en el Frente Amplio. El Frente Amplio históricamente estuvo marcado por la presencia de grandes figuras, desde el punto de vista intelectual y político, grandes referencias como Tabaré Vázquez, Danilo Astori, el propio Pepe Mujica. Yamandú es uno de esos nuevos liderazgos, de las nuevas capas de liderazgo del Frente Amplio. Es un tipo muy sencillo. Bueno, yo lo conozco personalmente porque soy de la ciudad, soy de Canelones y soy de la ciudad en la que él vivió y en el departamento que ha gobernado durante todos estos años. Es un político que tiene, por un lado, esa cercanía muy próxima con la gente, es un tipo muy sencillo y al mismo tiempo es una persona que tiene un perfil muy conciliador y bastante al centro, digamos. Tiene un perfil de diálogo y de construcción de acuerdos que puede en parte haber sido también determinante para esta elección por lo que se jugaba y por las características del pleito, pero que a su vez puede en algún sentido después tener impactos en lo que puede llegar a ser o no su gobierno. De todas maneras, sabemos que el Frente Amplio es una coalición donde se reúnen muchas fuerzas. Chavandú es del sector mayoritario, o sea, el que volvió a salir muy fortalecido de esta última elección, que es el Movimiento de Participación Popular, y es, digamos, de la línea mujiquista, es uno del, quizás ahora, es sobre todo el principal heredero del Pepe Mujica, pero a su vez tiene una gran experiencia de gestión. Yamandú viene de gobernar Canelones durante muchos años y Canelones es el segundo departamento más poblado, es un departamento con un sector productivo muy fuerte, con una geografía vasta dentro de las características de la geografía uruguaya, y es uno de los departamentos más complejos de gobernar y Yamandú viene de hacerlo bien, entonces viene, digamos, llega con esa cancha, ese carisma que lo caracteriza y con ese respaldo de experiencia de gestión, entonces creo que es bastante prometedor el papel que puede llegar a tener Yamandú como presidente del Uruguay. Me gustaría resaltar algo que, bueno, creo que desde Argentina se habla bastante, que es ese carácter civilizado o hiper civilizado de la elección uruguaya y de esa idea de la democracia uruguaya. Creo que hay ahí un punto en el que el Frente Amplio tuvo una enorme responsabilidad, porque hasta que el Frente Amplio no gobernó siempre existía esa amenaza, esa idea de que un Estado demasiado distributivo, un Estado que tenía una vocación muy fuerte por lo de abajo, iba básicamente a fundir al país o vendría la amenaza comunista o todas esas cosas que siempre hemos escuchado hablar. Creo que los gobiernos del Frente Amplio, cómo se dieron y lo que se generó, las conquistas, los avances y la garantía de derechos que se dieron durante los gobiernos del Frente Amplio, tiraron por tierra esa amenaza y llegaron
movieron al país a generar y alcanzar ciertos consensos que parecen a esta altura, obviamente que mañana puede pasar algo diferente, pero parecen a esta altura bastante consensuados y bastante difíciles de romper. Y en ese sentido creo que se espera una cierta continuidad. Esto es muy paradójico, pero se espera una cierta continuidad en algunos puntos principales. En otros, no. Obviamente el Frente Amplio va a tener un desafío muy grande en lo que tiene que ver con la seguridad, que también, si lo comparamos con la situación en Argentina o en Brasil, vamos a ver que lo que al uruguayo le preocupa como sensación de seguridad comparado con otros países es algo eh, digamos, bastante menor, pero sin embargo es una de las principales preocupaciones de los uruguayos, el tema de la inseguridad y la seguridad pública. Por otro lado, el costo de la vida. Uruguay siempre ha sido un país bastante caro para vivir y esto se ha agudizado. Digamos, mantener los salarios, que crezcan los salarios reales, mantener también el crecimiento en la medida de lo posible. Entonces, son varios desafíos, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político, los debates que se deben dar. Creo que uno de los principales límites de esto es, por un lado, la cuestión económica misma, o sea, de dónde va a salir o no ese dinero, y por otro lado, cómo van a estar en juego esas fuerzas dentro del Congreso, porque no hay mayorías, entonces entramos a un nuevo escenario, que no fue el mismo escenario que se tuvo anteriormente. Entonces, ahí hay que ver, bueno, hasta qué punto esa tensión y ese debate hacen que avance o no eh, el proyecto del Frente Amplio. Creo que uno de los ejes centrales del proyecto del Frente Amplio siempre ha sido, y muy probablemente sea en este nuevo gobierno, los de abajo, o sea, los de más abajo, que es algo que el propio Lacalle ya había dicho, ¿no? Como el gobernar para los Maya Oro, como él había definido en su momento, o sea, esa teoría del derrame, de que cuando crece el de arriba, cuando crece el que más tiene, también crece el de abajo. El Frente Amplio no tiene esa teoría, no se guía en base a eso, y creo que en ese sentido puede estar uno de los puntos fundamentales de su proyecto, así como también la salud, el fortalecimiento de la salud pública es otro de los elementos claves, además de la política exterior, por supuesto. Digamos, el Frente Amplio ha tenido históricamente el foco en la integración latinoamericana, la integración regional. Esto vemos que puede estar en alianza o en línea, en sintonía con el proyecto, por ejemplo, de Lula en Brasil, con el proyecto perdón, de Petro en Colombia, de Boric en Chile. Se ve una cierta reconfiguración, bueno, en Bolivia se ve una cierta reconfiguración, pero tiendo a entender la elección, la victoria del Frente Amplio Uruguay más como un paliativo que como un avance, digamos, de retomada de una onda progresista en el continente. Creo que la victoria de Milei, bueno, la victoria de Trump en Estados Unidos, demuestran que las fuerzas se están reequilibrando, se están reacomodando, pero todavía la derecha tiene una vigencia muy fuerte y tiene una vitalidad electoral. Entonces creo que en ese sentido ahí va a haber obviamente una reconfiguración, pero en un marco, digamos, de enfrentamiento. Ahora, en lo que tiene que ver con la relación puntual entre Uruguay y Argentina, creo que va a depender un poco más de Milei que del propio Yamandu Orsi o del gobierno del Frente Amplio. Históricamente, las relaciones, con sus altos y bajos, las relaciones entre Uruguay y Argentina se han dado de forma bastante amistosa. Creo que lo que ha dicho, por ejemplo, Yamandu Orsi ayer, cuando le preguntaron sobre la demora o no del reconocimiento por parte del gobierno argentino, da las claras de que la voluntad es de absoluta conciliación y de absoluto trabajo mutuo y común. Creo que depende más, en este caso, de cómo se posicionará o no Milei en relación al propio presidente como figura personal y al proyecto del gobierno del Frente Amplio. En el caso brasileño creo que se da de una forma bastante parecida. Lula, más allá de rispideces, siempre ha mostrado una voluntad inclusive es una de las líneas en su política exterior y de las líneas históricamente de política diplomática de Brasil, o sea, buscar acuerdos más allá de las diferencias ideológicas. Esto lo ha dejado muy claro Lula en varias ocasiones y lo ha dejado en claro también Yamandu Orsi. Entonces creo que en ese punto específico de la relación entre Uruguay y Argentina, entre Brasil y Uruguay y Brasil y Argentina, creo que la cancha está un poco en Milei, o sea, en la actitud que tome o no Milei en relación a estos gobiernos. Obviamente, en el caso uruguayo, recién empieza, digamos, va hasta 2030. En el caso brasileño, la cuestión es diferente porque la elección es en 2026, entonces va a haber un cambio de gobierno mucho antes y hay que ver, bueno,
todavía es bastante temprano para saber qué puede llegar a pasar allí.